Entonces ahora vamos a tratar de cuantificar la actividad económica mediante la concepción de lo que son los flujos reales y los flujos nominales. Entonces veamos el siguiente ejemplo. El PIB nominal es, y alguna magnitud nominal en general, no solo el PIB, cualquier magnitud nominal, es aquella que tiene incluido dos efectos. El efecto quantum, efecto cantidad. Efecto cantidad y el efecto precio. Esto está vinculado, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría del consumidor, las curvas de demanda reales? Que hicimos o analizamos las curvas de demanda reales con el enfoque de Hicks y el enfoque de Slutsky. Está vinculado a este segundo enfoque y el efecto precio. Y vamos a ver inmediatamente que una magnitud real solo considera el efecto cantidad. Miren, usted gana 1.000 pesos, un periodo cualquiera, al mes, agosto, y resulta que usted lo único que consumía eran chicles, por decir algo, y cada chicle valía 10 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuántos chicles podría consumir? O consumió en agosto. Si tenía una luquita y cada chicle valía 10 pesos. ¿Cuántos podrían consumir? Haber consumido. En agosto usted tuvo una renta de 1 luca, renta, y el precio de lo que usted consumía eran 10 pesos. ¿Cuántas unidades pudo consumir? 100. 100. Consumo, 100. Supongan que en septiembre le pagan 1.050 pesos y resulta que los chicles valen 11 pesos en septiembre. Usted pudo consumir más o menos de 100. Menos. Menos. ¿Cuánto dará este número? 1.050 partido por 11. Está lenta mi calculadora. 1.050 dividido por 11. 39. Redondeamos 96 chicles. Entonces yo le pregunto, si yo solo fijándonos en las magnitudes nominales, que son estas, la renta, yo le pregunto, ¿en qué periodo usted fue más rico? ¿Qué me diría? ¿En agosto o en septiembre? Agosto. No, solo mírame la renta. En septiembre. Cierto, pero si tú lo ves y le descuentas el efecto de la variación en los precios, dado que el precio cambió de 10 a 11, ¿en qué periodo fuiste más rico? ¿Cuándo consumiste más? Te estoy preguntando. ¿Cuándo satisfaces mejor tus necesidades? ¿En agosto o en septiembre? Agosto. En agosto. Entonces hay que tener cuidado entre las magnitudes nominales que incluyen el efecto precio y las magnitudes reales. ¿Cuáles creen ustedes son las que nos permiten tomar decisiones certeras, lo nominal o lo real? No nominal. ¿Sí? Tú fuiste más rico en agosto. Perdón, en septiembre. Lo real. Lo real, toda la vida. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo calcularíamos el PIB nominal? Ponderando el precio de cada una de las cosas que estamos consumiendo por la cantidad consumida de ellas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué fue lo que hicimos aquí?
Entonces vamos a un ejemplo. Perdón, aquí vienen los valores reales. Bueno, ¿cómo salvamos esta diferencia? De la siguiente manera. Para el cálculo de una magnitud real, esto significa que las cifras, el PIB nominal o lo nominal, están expresadas en pesos de cada año. Expresadas en pesos, dólares, euros, lo que quiera, de cada año. Mientras que una magnitud real se expresa en términos de igual poder adquisitivo. De igual poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Se toma un periodo, si pensamos en años, todo se expresa en términos de un año base. Si te das cuenta, en septiembre, si se dan cuenta, perdón, en septiembre, ¿cuántas lucas yo debiera haber tenido para mantener mi nivel de bienestar, dado que el precio subió un 10%? ¿Cuánto me debieran haber subido la renta? ¿Un 5% o más? Si los precios cambiaron un 10, de 10 a 11. ¿Yo con los 1.050 pesos alcancé a consumir los 100 chicles? No. ¿Cuántas lucas hubieran necesitado en septiembre para consumir los mismos 100 chicles? 1100. 1.100 pesos. ¿Se dan cuenta o no? Ya. Entonces, vamos. Déjenme borrar todos los dibujos. Ya. ¿Cómo entonces se calcula el PIB real? Tomando por base el año que usted quiera, el año que se le venga en gana para efectos del comparativo. Siempre van a llegar a la misma decisión en términos de determinar en qué periodo, por ejemplo, el individuo, la unidad consumidora, tuvo un mayor potencial de generación de ingresos en términos reales. Da lo mismo. La diferencia es que puede quedar expresado en pesos de un año o de otro, pero la decisión es exactamente la misma. Si el gallo es más rico, va a ser más rico. Si el gallo es más pobre, va a ser más pobre, independiente de cuándo lo mida. Entonces, lean esta expresión. El verso que sale aquí, el PIB real. Esto es en términos de igual poder adquisitivo, a un mismo periodo. Todo expresado en pesos de igual periodo. Y solo entonces vamos a tratar de cuantificar el efecto cantidad. En el ejemplo que teníamos recién, el tipo fue 4 chicles más pobre en septiembre que en agosto. Consumió 4 unidades menos. Y si suponemos que esa era la economía como un todo, la economía fue más pobre, fue capaz de producir 96 chicles en vez de 100, que era lo inicial. Bien, veamos el ejemplo. Entonces, miren. Supongan que esta economía solo produce plátanos y naranjas. El 87 produjo 15 unidades de plátano, 15 kilos, 15 toneladas, lo que sea, 15 unidades a $0,2 la unidad. Y produjo 50 unidades de naranja a $0,22 por unidad. ¿Cuánto fue la producción del 87? Ponderamos. 15 por 0,2, 3. ¿Hay duda? Si multiplicamos estos dos, precio por cantidad, nos da 3. Y estamos valorando la producción. Y produjo 50 naranjas a 0,22. 50 por 0,22, 11. ¿Cuánto fue la producción total? 14 unidades, en este caso $14. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, No, profe. No, profe. ya. Vamos a la del 93. El 93, de estos dos mismos bienes, la economía produjo 20 unidades y estaba valorado a $0,3 la unidad. 60 unidades de naranja a 0,25. ¿Cuánto produjo? Expresado en pesos de ese año. 20 por 0,3, 6. 60 por 0,25, 15. 6 más 15, 21. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? No, profe. Ya. Si se dan cuenta, aquí podríamos llegar a inferir, la economía en estos 6 años creció un 50%, de 14 a 21. ¿Me siguen o no? Si usted calcula la variación porcentual, 21 menos 14, 7. 7 partido por 14, 0,5 por 100, 50%. ¿Me siguen? Sí, Bien, pero resulta que podemos cometer un error de interpretación. Que la economía creció aparentemente sí, pero hay que ver si creció en términos reales. ¿Qué es lo que hago aquí? Por ejemplo, miren, vamos a calcular el PIB real del 93 valorando a precios del 87. Aquí vamos a tomar por base el año 87, 1987. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos la producción, 20 unidades, ¿me siguen o no? Al sí. precio del 87, 0,2 por 20, 4. 60 por 0,22, 13,2. 60 por 0,22, 13,2. ¿Cuánto es la producción real expresada en pesos del 87? Pero es la producción del 93, cuidado, ¿eh? 17,2. ¿La economía creció en términos reales? Sí, Sí, pero ¿creció un 50% o menos de un 50%? me- Menos. Esa es la idea. ¿Hay duda? También pudimos haber tomado como base de cálculo el año 93. ¿Y qué hubiéramos tenido que hacer allí? Valorar la producción del 87 a pesos del 93. Y hubiéramos llegado a la misma conclusión, no al mismo número, pero sí observamos que, hagámoslo, mire, tomemos por base el 93. Entonces, ¿qué es lo que hago? Valoro la producción del 87 a pesos del 93. 15 por 0,2, 15 unidades. Por 0,2, 3. profe, Dígame. esas no son las unidades del 93, sí. Sí, No, eso era 20. ahí. Por eso es lo mismo, esto. 20. 20. Está bien, son esas, pero es el mismo número. Si está repetido, 60, 60, 20, 20. Si aquí te estoy dando los multiplicandos. Ya, ya entendí. 20 unidades a 0,2, perdón, 20 unidades. Dijimos vamos a tomar por base. Me equivoqué. Tienes razón, perdón. Me equivoqué. Leí mal el precio. ¿Cómo borro? Ahí borro. Ya. Vamos a tomar por base el 93, los precios del 93. 15 unidades del 87 por 0,3, que fue el precio del 93, 4,5. 0,3 por 15, 4,5. Las unidades del 87 valorado a precios del 93, 50 por 0,25, 12,5. La producción total, 17. Contra 14. ¿En qué periodo fue más rico en términos reales? 83, 87 o 93. 14, 17. Perdón, 17, 21 digo. 17, 21. Si se El dan cuenta, 93. el 93. Pero cuidado, aquí, ¿cuánto podemos inferir en el primer caso, en el que está en la pantalla, no en el que yo hice manopla? Que la economía creció 3,2 pesos en términos reales, valorado en pesos del 87. O creció
de 17 a 21, 4 pesos, 4 dólares, perdón, pero expresado en pesos del 93, efectivamente. Da lo mismo, cambia el número, porque está dispuesto temporalmente en una magnitud distinta, pero nos lleva a la misma conclusión. Corolario, siempre debemos tomar las decisiones en términos de magnitudes de dinero, nominales o reales, ¿creen ustedes? Ya me lo dijeron hace un rato, repítanlo nomás. ¿Qué cosa, profe? Disculpe. Siempre debemos tomar las decisiones en las magnitudes monetarias, en términos reales o nominales. Real. Listo. ¿Y cómo se obtiene el PIB nominal? Ponderando precios por cantidades de cada año. De cada año, ¿cómo se obtiene el PIB real? Valorando toda la producción de todos los años a los precios de un año base, un año común o un patrón homogéneo de comparación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Y cuál es ese patrón homogéneo? El que usted quiera. En este ejemplo, en esta tablilla, podemos tomar o pesos reales del 87 o pesos reales del 93. Es indistinto. Vamos a llegar a la misma conclusión, que la economía fue más rica el 93. 4 pesos del 93 o 3,2 pesos del 87. Es indistinto. ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí nace un concepto importante. P es el deflactor implícito de precios de la economía. ¿Y de qué da cuenta? En cierta medida da cuenta de la variación en términos del precio promedio ponderado de los bienes y servicios de la economía en un lapso de tiempo. ¿Cómo se obtiene? Como el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. PIB De un mismo año, nominal. ¿cierto? Ah, Eso del mismo año. no, 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 El no, no, PIB no, no. nominal. No, para cada año tienes que ir haciendo esto. Para cada interperíodo. No, no, sí, eso me refería. Que Ah, tiene que ya. ser el PIB nominal y el real del mismo año. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, y esto te da cuenta del deflactor implícito de precios de la economía, que en cierta medida lo que está rescatando es cuál es la variación promedio ponderada de todos los precios de los bienes y servicios producidos en la economía en ese lapso de tiempo. Lo que ocurre, si se dan cuenta, devolvámonos una, mire. Aquí tenemos el PIB real. ¿Me siguen o no? Este es el PIB real. Este sería el PIB real del 93. Este es el PIB nominal del 93. ¿Me siguen hasta aquí o no? Este es el PIB nominal del 93. Entonces, ¿cómo calculamos el deflactor implícito de precios? 21 partido por 17,2. Y eso es 21 partido por 17,2. 1,22. ¿Me siguen hasta aquí o no? Niños, Sí, profe. ya, vámonos al 87. Cuando tú tomas por base, que es lo que hicimos en este ejemplo, cuando tú tomas por base una magnitud cualquiera, en ese año, coincide lo real con lo nominal. El deflactor implícito de precios para el 87 sería 14 partido por 14. Y eso es 1. ¿Me siguen o no?
Cuando en esta tabla, en este ejemplo, en esta tabla, se tomó por base el año 87. Por lo tanto, en ese periodo, para el 87, coincide el PIB nominal con el PIB real. Del 87. Entonces, si te das cuenta, si ahora yo te pregunto, ¿cuánto cambiaron los precios ponderados de los bienes y servicios del 87 al 93? ¿Qué me dirías tú? 0,22. El 22%, o 0,22 en términos unitarios, sí. Por eso nos da cuenta indirectamente de la variación de los precios de los bienes y servicios producidos en la economía durante el interperíodo. En este periodo son 6 años, del 87 al 93. Los precios variaron un 22%. Sí. Esa es la idea. ¿Hay dudas, niños? Pero reitero, siempre cuando tú tomas por base un año cualesquiera, para ese año, cuando tomas por base de cálculo un año cualquiera, el 87 o el 93 en la tablilla anterior, siempre el PIB nominal coincide con el real. Para los demás periodos no, a menos que sea un caso muy particular y que el promedio ponderado, los precios y los bienes y servicios hubiera variado nada. Sería muy raro. Sería muy raro. Este cociente, que es una de las formas de calcular la tasa de inflación de la economía, mediante el deflactor implícito de precios de ella. La otra forma es mediante el índice de precios al consumidor, que lo vamos a ver más adelante. Que supongo que ese concepto lo han escuchado en el mundo real. El IPC. ¿Han escuchado hablar del IPC, no? Bien. Medición de la producción o del producto por el lado del gasto. Aquí hay que retrotraerse al flujo circular de la renta. Y en este caso tenemos un modelo de 4 sectores. Recuerden que está el lado del producto y el lado del ingreso, el mercado de los bienes y servicios, el mercado de los factores productivos, cuando relacionábamos familias, empresas, después agregábamos gobierno y después al resto del mundo, al sector externo. Todo lo producido en una economía se va a destinar al consumo, a la demanda por inversión por parte de las empresas, al gasto del gobierno y a las exportaciones netas. Las exportaciones netas es la diferencia entre las exportaciones menos las, esa es una M, menos las importaciones. Y eso nos va a dar cuenta del PIB. Consumo de las familias, demanda por inversión por parte de las empresas, gastos del gobierno, exportaciones netas. ¿Cuántos sectores económicos están? 4. 1, las familias. 2, las empresas. 3, los gastos del gobierno. 4, el sector externo. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo con el sector externo? Recuerden lo que hicimos en micro. Usted, dependiendo de la relación de precio entre el precio interno y el precio externo, puede o exportar o importar. Habrá bienes que importe, habrá bienes que exporte. Aquí lo que estamos calculando es el saldo neto. Es la valoración total de nuestras exportaciones menos nuestras importaciones. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ahí están los 4 sectores económicos.
Entonces vayan leyendo esta laminita. Si tienen dudas, díganme. El primero, ¿entienden la diferencia entre lo durable y no durable? Usted, cualquiera de ustedes, consume, por ejemplo, pan. Niños, Yo creo que ¿ese es durable o no durable? no durable. Listo. Y consumen, no sé, pues, celular, no el plana, el aparato, el teléfono en sí mismo. ¿Ese es Sí, durable o no durable? en teoría durable. Sí. Ya, sigan. Los gastos del gobierno. Ya, aquí se está tomando en términos netos, ¿ah? Los gastos del gobierno. Recuerden, el gobierno, mediante la recaudación neta de impuestos, puede sostener el andar y la operación del aparataje fiscal. Nos tiene que proveer de defensa nacional, de alumbrado público, en algunos casos de educación, en algunos otros casos de salud, etcétera. Y además tiene que comprar computadores para la galla que trabajan los ministerios, para la que trabajan las municipalidades, tiene que comprar papel, tiene que comprar, no sé, pues, insumos o alimentos, qué sé yo, dependiendo de la repartición. En todo eso gasta la plata el sector público. ¿Cómo la recauda? Mediante la colocación de impuestos, que es lo que ya hemos visto. Que aquí vendría la disquisición entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuáles impuestos son indirectos? En general los que pagamos muchas veces sin darnos cuenta. El IVA, que nos damos cuenta en todo caso. El impuesto a la gasolina, los aranceles por importaciones, el ILA, el impuesto a los licores y alcoholes. ¿Han escuchado hablar de las contribuciones de los bienes raíces? Los propietarios de un bien raíz, de un departamento, de una casita, cada tanto, cada 3 meses, más o menos, no es exacto cada 3 meses porque hay un corrimiento en un mes, pero más o menos cada 3 meses tienen que pagar un impuesto territorial por la posesión de ese bien. Esos son impuestos indirectos. ¿Cuáles son los directos? ¿Han escuchado hablar o se habrán dado cuenta que en abril de cada año hay que pagar el impuesto a la renta, que la gente tiene que hacer la declaración de impuestos y las empresas también? Sí. Bueno, esos son los directos. El impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, el global complementario, etcétera. Las patentes en el caso de los vehículos. Para el propietario, ¿eh? Estoy hablando, el propietario del vehículo. Pero todos estos son impuestos. Y con la recolección de este tipo de impuestos, puede la autoridad, el gobierno, el Estado, sostener el aparataje fiscal. ¿Y por qué? Porque al igual que otra familia más, otra unidad consumidora más, el gobierno tiene que gastar en bienes y servicios, durables y no durables, lo mismo que la familia. La demanda por inversión por parte de las empresas, lean esto. Y aquí yo voy a dar una definición que es un tantito más general de la que aparece abajo. Esto, si se recuerda, está muy vinculado a los bienes de capital. ¿Se acuerdan cuando hace mucho tiempo atrás vimos la clasificación de bienes y dijimos recurso, materia prima, bienes de consumo intermedio, bien de consumo final, y vimos el ejemplo desde el trigo llegar al pan
en ese proceso productivo participaba el molino y un horno, por ejemplo. Ese molino y ese horno eran los bienes de capital. Este concepto de inversión fija o en activo fijo está vinculado a los bienes de capital. Las existencias tienen que ver con lo que vimos cuando fijábamos precio en una economía, que se podía producir o un exceso de stock o un exceso, valga la redundancia en lo que voy a decir y quizás no suene bien, un exceso de escasez. El bien se tornaba escaso. En algún caso, recuerden que las empresas podían acumular stock, acumular inventario, empezar a llenar las bodegas de productos, tanto de producto intermedio como producto terminado. Eso es la acumulación de inventario o la existencia. Ya, y aquí viene un concepto importante que es este, que en este caso está descrito para la inversión, pero es genérico. Siempre la diferencia entre los conceptos de bruto y neto la proporciona las ACC. ¿Qué es lo que son las ACC? Asignaciones de consumo de capital. Asignaciones de consumo de capital. ¿Qué es lo que es eso en el vulgo? La depreciación. ¿Saben lo que es la depreciación? ¿Saben lo que es la depreciación? Niños. Bueno, la depreciación es la pérdida de valor de un activo por el uso, el paso del tiempo o la obsolescencia. ¿Por qué se produce esto? Porque los activos fijos, que son, o los bienes de capital, que son aquellos que participan de los procesos productivos, van perdiendo valor, ya sea por el uso, el paso del tiempo o la obsolescencia. Cuando yo compro una máquina para producir pan y la empiezo a ocupar durante este año, al final de ese año calendario o tributario, no hagamos la diferencia, ¿usted cree que esa máquina vale lo mismo que al inicio o ha perdido valor? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? ¿Me quedé solo? ¿No hay nadie? ¿Lo, profe? ¿Se escucha? Yo lo escucho. ¿Podría repetirlo? Que a mí se me cortó por lo menos. Ya, cuando usted compra una máquina para hacer pan, tiene una fábrica de pan, una panadería. Usted compró una máquina nuevita el 1 de enero de cualquier año. El 31 de diciembre de ese mismo año, ¿esa máquina usted cree que vale lo mismo? No. No. Esa pérdida de valor que ha sufrido ese activo son las asignaciones de consumo de capital, que en el vulgo la conocemos como la depreciación del activo. Y en este caso, ¿por qué puede haber sido? Quizás por el uso. Hay otros casos en los cuales influye el paso del tiempo, independiente de que no lo use, pero como queda eventualmente, en el caso de los celulares, lo que decíamos delante, no sé en qué iPhone vamos, voy a decir una estupidez, el 20, pero resulta que en 3 meses más aparece el iPhone 21. ¿Qué cree usted va a ocurrir con el valor del iPhone 20? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Listo, esa pérdida de valor, ¿qué es lo que es la depreciación? ¿Hay dudas? Bien. No. Ya, exportaciones netas o saldo en la balanza comercial. O saldo en balanza comercial.
aquí ya está metido el resto del mundo, ¿ah? Resto del mundo. Fíjense, si las exportaciones son mayor que las importaciones, aquí estamos restando, por lo tanto, por la ley de tricotomía, ese número puede ser mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Si es mayor que 0, esta balanza tendrá saldo positivo o negativo. Si esa diferencia es positiva. La balanza comercial, y díganlo, no importa que se repita lo que yo digo, la balanza comercial tendrá saldo positivo o negativo. En este caso, Positivo. positivo. Ya. Si es negativo, habrá saldo positivo o negativo. Negativo. Listo. ¿Y si fuese igual a 0? 0. Correcto, ya. ¿Cómo lo vamos a entender esto? Si aquí la diferencia es positiva, si la diferencia es positiva, fíjense, si la diferencia es positiva, habrá superávit. Si la diferencia es negativa, habrá déficit. Ah, no se ve. Ya. ¿Qué es lo que significa? Lo siguiente, fíjense, pregúntese. Cuando ocurre esto, que las importaciones son mayor que las exportaciones, ¿qué significó en términos del comercio internacional? ¿Nosotros importamos o exportamos más? Si ocurriera esto, ¿el saldo en la balanza va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Qué significa esto? El país gasta más de lo que produce. ¿Se dan cuenta o no? Chile, en términos de comercio, supongamos, exportó 8 pesos, importó 10 pesos. Va. ¿Dónde está la goma? Importó 10 pesos. Les pregunto, ¿Chile a la larga consumió más o menos de lo que produjo? ¿Qué les dice el juicio? En un caso como ese. Consumió más de lo que produjo. Correcto. ¿Cuántos pesos más? Si esto fuese 2 peso. pesos más. 2 pesos más. Si hubiera sido 14 este, ¿qué hubiera pasado? Con el mismo M. El saldo en la Ahí balanza hubiera sido positivo o negativo. hubiera sido positivo. Hubiera Ya, producido 4 pesos más de lo que gastó. Chile produjo más o menos de lo que gastó, de lo que consumió. Producimos más. Producimos más. Listo. ¿Quién consumió más de lo que produjo? ¿Chile o el resto del mundo en este caso? ¿Cómo? Ahí me perdí. ¿Quién consumió más? Supongamos solo 2 países va a ser la corta y fácil. Chile, Argentina. Ah, ya. Claro, ¿Quién en este consumió caso más el de lo que país que más produjo? ¿Los compró consumió argentinos o más. los chilenos? No En sé. este caso los argentinos. De esto, ya. Bueno, aquí está el diagrama que ya hemos visto varias veces. Flujo circular de la renta en el modelo de 4 sectores. Ya. Fíjense, si teníamos una identidad hace un ratito, que el PIB, que lo voy a denotar por I, era igual a C más I más G más XN, que yo lo voy a denotar como X menos M. Esto es XN, ¿eh? Exportaciones netas. Si no hay sector externo, si la economía es autárquica,
si la economía es autárquica, si la economía está cerrada al comercio internacional, ¿podemos exportar o habrán exportaciones? No, ¿Habrán importaciones? tampoco. ¿Qué pasaría con este sumando en esta identidad? Sería ¿Cuánto cero, ¿no? valdría? Matemáticamente, ¿cuánto valdría? Cero. Cero. Ya, ahí está. En una economía cerrada, el gasto se mide como consumo por parte de las familias, más la inversión por parte de las empresas, más los gastos del gobierno en términos de los bienes y servicios que consume. ¿Hay dudas? Si en esta economía además no existe, sería un absurdo, quizás a muchos nos gustaría, si no existiera gobierno, ¿qué pasaría con esta componente? También sería cero. Ya, y ahí estaríamos en el más resumido de los casos, en el cual, recuérdense desde lo básico que vimos, el primer esquema que vimos durante el curso, a lo menos cuántos individuos, cuántos sujetos económicos se requieren para llevar a cabo una transacción. 2. 2. Y ahí estarían reflejados las familias y las empresas. Estos serían las familias y las empresas. En una economía de 3 sectores aparece el gobierno. En una economía de 4 sectores aparece además esa componente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya, medición de la producción por el lado del producto. Lean esto, por favor. Le puse unos números ahí para que lo entiendan. ¿Ya? Ya. Miren. Tomamos trigo, materia prima, valorado en 100 pesos. Lo convertimos en harina mediante la molienda y una serie de otras operaciones o actividades. Quedó valorado en 100 pesos. Después, con eso, lo horneamos, le echamos agüita, sal, qué sé yo, levadura en algún caso, y lo convertimos en pan. Si usted, y esto fue durante un año, que generalmente se miden todos estos indicadores durante el año. ¿Puede ser trimestral? Sí, como dijimos la semana pasada. ¿Puede ser semestral? Sí, también. Pero en general, el sistema de contabilidad nacional trabaja con magnitud agregada durante un periodo de tiempo que generalmente es el año. Entonces aquí yo le pregunto, ¿cuánto se produjo de pan en esta economía? ¿Cuánto me diría usted? Pretendo escucharlos. ¿Cuánto se produjo de pan? ¿Cuál es la valoración del pan que se produjo en esta economía al cabo de este año? ¿Cuántos pesos? 180. Listo. Pero no me lo vaya a contabilizar 2 veces. Esta es la producción, 180 pesos. Esto produjo la economía en este año. ¿Cómo lo contabilizo? Por esto, el bien de consumo final, o solo el valor agregado. Yo partí con 100 pesos. 100 pesos iniciales. ¿Cuánto le agregó en valor el molinero, el tipo que convirtió el trigo en harina? ¿Cuánto le agregó en valor? Le agregó 20 pesos. 20 pesos. ¿Cuánto le agregó en valor el panadero, que tomó la harina, le echó agüita, la horneó, le echó aceite, levadura y otras cosas, más mano de obra? ¿Cuánto le agregó un valor el panadero? ¿Al trigo o a la harina? A la harina, si él tomó la harina. 60. 60. Listo.
¿Cuál fue el valor agregado en este proceso productivo? ¿Cuánto le fuimos agregando en valor? Desde la nada al trigo, 100. Al convertirlo en harina, 20. Al convertirlo en pan, 60. ¿Cuánto fuimos agregando valor en este ciclo productivo? Digamos 80. No. Incluido los 100 de la materia prima. Ah, incluyendo la materia prima, El ya, recurso, 180. ahí, pues, el recurso madre. 180. Que es distinto a decir, porque algunos se podría confundir, esta economía, ¿cuánto produjo? 300 pesos. 100, perdón, 400 pesos. 100 más 120 más 180. 400 pesos de pan. Mentira. ¿Cuánto produjo de pan solo? Solo 180. Ya. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que estamos reflejando aquí? ¿Hay dudas? Solo se contabiliza el valor agregado. ¿Hay dudas? No. Y aquí viene la medición por el lado de los ingresos. Vamos. Ahí tienen un ejemplo, echen una mirada, no tiene ni una ciencia. Estos son datos, me los salto. A ver, déjeme ver una cosa. Ya, definamos primero estos indicadores y de ahí vemos lo que quería ver. El Producto Nacional, que es distinto al interno. El PIB es Producto Interno Bruto. El interno se refería al área territorial. El Producto Nacional es el valor de los bienes y servicios finales producidos por factores de producción de propiedad nacional durante un periodo determinado. Propiedad nacional, nacional, nacional. Mañana. ¿Quién? Me olvidé, me confundí, no me acuerdo si mañana juega. No, mañana juega Católica. Mañana va a jugar Católica un partido por la Copa Libertadores de América, en la noche, a las 9:30. Con unos brasileños, no me acuerdo si es Gremio, Flamengo, no me acuerdo cuál. Ellos van a venir y van a participar de un espectáculo. Ellos van a producir valor en Chile. Los brasileros estoy hablando, ¿eh? El equipo brasilero. ¿Pero ellos son residentes habituales en nuestro país? No. Cuando nosotros determinemos la producción de los eventos deportivos al cabo del año 2020 en Chile, lo que han producido esos brasileros no se contabiliza. ¿Por qué? Porque no son factores productivos nacionales. Ellos son solo gente que vino, hizo el evento y mañana mismo en la noche se van. O si ganan el miércoles en la mañana, no sé. Pero ellos no son contabilizados como residentes habituales, no son factores productivos nacionales. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Si usted el día de mañana va a dar una charla argentina y le pagan un billetito y después se devuelve a Chile, cuando los argentinos contabilicen su producción nacional, la charla y lo que a usted le pagaron no va a ser contabilizado, porque fue producida por usted, que estuvo de manera transitoria, sin ser concebido como un residente habitual en Argentina. Usted fue, hizo y volvió. Punto. ¿Hay dudas? Profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero no con respecto a esta materia que estamos viendo? Dime. O sea, solamente mañana se supone que se habilita la prueba, ¿cierto? Sí, en la noche, en la tarde. ¿En la tarde a qué hora? Que no sale en la página, parece. 18:50, igual que siempre yo creo. Ya. Y con respecto a la unidad 6 que también entra, No, 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 no entra la unidad 6. ¿no entra la unidad 6? La unidad 6 no. Ah, es La que 4 y la parece 5. que No, la pues 4 y la 5. yo se los mandé en un correo hace varios días. Ah, creo que no lo vi. Disculpe, profe. Pero Ya, ese gracias. es otro tema. Ya, vamos. Producto interno neto. Tal cual dijimos hace un rato, la diferencia entre las magnitudes brutas y netas
son o la provee las asignaciones de consumo de capital, la depreciación. Entonces, conocido el producto bruto, neto, perdón, el Producto Interior Bruto, conociendo la depreciación, podemos obtener el interior neto. ¿Cómo? Restando las asignaciones de consumo de capital al bruto. Aquí lo puse para el otro lado, pero es lo mismo. La ACC, póngala o a la izquierda o a la derecha. Lo neto más la depreciación me da lo bruto. Lo bruto menos la depreciación me da lo neto. Profe, Dígame. me saltó una duda con la diapo anterior. Sí, En el caso de las empresas que producen fuera del país, porque sí, lo encuentran más barato, sí. ¿eso se considera parte del Producto Nacional? Pero las empresas chilenas, ¿me estáis Claro, hablando de eso? sí. Ya, pero cuidado, tienen que ser eventos transitorios. Porque en general, cuando tú ya te avecinas en un país por más de 6 meses, eres concebido como residente habitual. Y al ser residente habitual, se contabilizaría. Por eso en los Ya. ejemplos que puse dije, tú vas por el día, un par de días a Argentina, das la charla y te devuelves. No alcanzas a ser concebido como residente habitual. Esa es la diferencia, pero sí, lo producido Ah, por ya, las empresas chilenas en el resto del mundo y que no concebidas como, no son concebidas en esos países como residentes habituales, sí. Esa es producción nacional. Claro, que me asaltó la idea como, por ejemplo, no sé, pues, los zapatos Bata que antes se producían acá en Chile, ahora se producen en China. No tengo idea. ¿Será así? Sí, sí, no tengo por qué no creer. Ya, pero No, en todo sí, caso sería un ejemplo, pero seguramente en ya este tiene caso un en rol ambos único casos, tributario, ya está operando por largo tiempo en China, eso va a ser contabilizado por China. ¿no sería contabilizado por nosotros también en ese caso? No, porque si ya es residente habitual en el otro país, no, Ya. Ahí entonces empezaría a caer dentro del tema de la exportación, perdón, de importación. eventualmente. ¿En cuál estábamos? Aquí. Ya, entonces, Producto Interior Neto, Producto Nacional Neto. El nacional solo producido por propietarios de fractores productivos que sean nacionales. Y la diferencia, cual ya he dicho varias veces, bruto y neto, la proveen las asignaciones de consumo de capital. Producto per cápita o PIB per cápita. En este caso es nada más, y que este es el que distorsiona una cuestión que voy a decir. El PIB per cápita es igual al PIB partido por el número de habitantes del país. Bueno, y muchas veces este es un indicador que se toma para medir el bienestar de una sociedad o de una economía. Nuestro país hoy día tiene un PIB per cápita superior a los $20.000, que es bastante más alto que muchos de nuestros países con los cuales podemos compararnos. Pero resulta que una de las contras que tienen todos estos indicadores es que no dan cuenta de la distribución de la riqueza. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿Qué es lo que hemos escuchado desde el octubre del año pasado para adelante? Yo no saco nada con decir el PIB subió de $8.000 al año a 24.000, porque puedo decir, bueno, el nivel de bienestar subió en términos brutales. La gente está mejor, satisface mejor sus necesidades. Pero ¿cuál es la contra que tiene? Que aquí se hace un frío promedio respecto del número de habitantes del país. Pero en este número, en el 8.000 y en el 24.000, no hay un correlato con la distribución de la riqueza, o no tiene por qué haberlo.
¿Entienden lo que digo, no? Puede que este número, que es un promedio, esté absolutamente influido porque en el PIB, resulta que las 5, las 10, las 15 familias más ricas de Chile tuvieron un crecimiento en términos productivos y la valoración de la producción espectacular. Pero aquí la gente sigue siendo igual de pobre, o incluso podría llegar a estar peor. Entonces, cuidado. Estos son los números que efectivamente se ocupan a nivel mundial, uno de los tantos, para hacer comparaciones. Pero hay que tener cuidado, porque en este número, en el PIB per cápita, no se da cuenta del efecto redistributivo de la riqueza. Si efectivamente toda la gente estuviera trabajando, lo cual es absurdo, porque aquí se cuentan hasta los pendejitos, los cabros chicos, aquí dividimos por 18 millones de personas, que más o menos somos los habitantes de Chile. Listo. Y llegué a 24.000. ¡Oh! Creció espectacular el indicador. Sí, cuidado. Pero resulta que 17 millones 500.000 personas son muy, muy pobres. Y este número está siendo aportado en el fondo por los otros 500.000 gallos. ¿Me entienden o no? Que es una de las críticas que se ha hecho desde el estallido social para adelante. Hay dudas, pero se ocupa, para efectos de hacer comparación con una economía en términos temporales, un análisis de serie de tiempo, o para comparar con otros países. Bien, y para terminar por hoy día, porque no voy a alcanzar a más, déjenme ver la lámina que viene. ¿Por qué no me anda? Ya, bueno, ahí seguimos el miércoles. Ya. Miren un monito que voy a hacer cortito y ahí terminamos. Voy a graficar en un eje temporal para explicar este concepto, el PIB potencial. Tiempo. PIB real, PIB potencial. ¿Ya? Y aquí vamos a partir del año 0 para adelante y lo voy a trazar en términos continuos. PIB real. ¿Alcanzan a ver la línea segmentada roja que puse o no? Sí. Ya, el PIB potencial. Por ejemplo. No, no me gustó. Bueno, da lo mismo. No, no me gustó. Porque con el ejemplo que quería abordar me quedó justo al revés. Ya. Ya. Y eso sigue vaya. Ya. La segmentada azul el PIB potencial. ¿Ya? La segmentada azul, esta. Bueno, el PIB potencial, el PIB o el indicador en términos potenciales o tendenciales, da cuenta de la capacidad productiva de la economía usando
la totalidad de los factores existentes, usando la totalidad de los factores productivos existentes en ese minuto. ¿Se acuerdan de la curva de transformación? Frontera de posibilidades de producción, la FPP. Sí. Teníamos los cañones y la mantequilla. ¿Ese punto interior era factible? Sí, pero no era óptimo. Ya. Bueno, eso tiene que ver con lo potencial. ¿Dónde leo lo potencial? Lo que la economía sería capaz de producir en algún minuto del tiempo. Justo en el límite. ¿Estos puntos eran factibles? El punto 2 que grafiqué ahí, con la dotación de recursos existentes en la economía en ese minuto, ¿era posible llegar al punto 2? No. No, listo. Bueno, eso tiene que ver con esto. El PIB potencial es lo que la economía sería capaz de producir empleando la totalidad de los recursos existentes en ese minuto. Con el siguiente cuidado, eso no significa que el desempleo sea cero. Siempre es bueno tener un nivel de desempleo de recursos distinto de cero. ¿Y por qué? Porque tenía que ver con lo que en algún minuto analizamos como el costo social y la velocidad de desarrollo. Cuando comparamos distintos modelos económicos o tipos de organización económica, hicimos una separación entre estos puntos, tratando de llegar al punto de más alto bienestar, o estos otros puntos. El PIB potencial mide lo que la economía sería capaz de producir empleando la totalidad de recursos existentes en algún minuto, lo cual no significa el 100% o el pleno empleo de los recursos. Siempre es razonable que en la economía exista un pequeño diferencial. Por ejemplo, en el caso de la mano de obra, para una economía como la chilena, puede ser razonable tener una tasa de desempleo de mano de obra de entre el 3 y el 4%. No el 20%, como estamos hoy día. Si se dan cuenta, en casos como hoy día, la diferencia entre lo potencial, la línea segmentada azul, y lo real, la línea negra, es muy grande. Esto es lo que se conoce como la brecha del producto. ¿Y por qué? Porque hay un tremendo nivel de desempleo de recursos. Entonces, lo que la economía podría producir versus lo que realmente está produciendo, esa diferencial es muy grande. Pero, en general, lo que ocurre es esto. En general, siempre el PIB potencial va a ser superior al PIB real, exceptuado casos circunstanciales. En este caso, por ejemplo, si usted se da cuenta, la producción real es mayor que la potencial. La producción real, lo que realmente produjo la economía, era mayor que lo tendencial o potencial. ¿Cómo lo puedo explicar? De la siguiente manera. Si hemos supuesto que en Chile la tasa de desempleo, que después vamos a ver que es MU, es de un 4%, desempleo de mano de obra, significa que en casos como este, el desempleo de mano de obra es mayor o menor que el 4%. ¿Qué les dice el juicio? El criterio. Que sería menor. Menor. Bueno, pero resulta que estos puntos, estas situaciones no son sostenibles en el tiempo, por lo que ya conversamos tiempo atrás. Si se dan cuenta, si estamos con un nivel de desempleo muy, muy bajo, mucha o poca gente tiene pega. Mucho. Mucha. Por lo tanto, mucha o poca gente consume. Mucha gente consume. Mucha gente consume. Eso tiende a desatar un proceso de qué le ocurriría a los precios de los bienes y servicios en la economía, dado que se comienzan a tornar más escasos. Aumentarían sus precios. Aumentarían los precios. ¿Qué pasaría con el valor del dinero? La cantidad de lucas que yo tengo, ¿gana o pierde valor en casos como ese? Con la misma cantidad de lucas, yo puedo comprar más o menos bienes cuando ocurre ese fenómeno. Menos bien. Menos, por lo tanto, satisfago mejor o peor. 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 ¿Y qué es lo que va a terminar ocurriendo en el proceso productivo siguiente? ¿Qué va a ocurrir? Las empresas van a seguir produciendo al mismo nivel o lo van a bajar el ritmo de producción. Deberían mantenerlo. Deberían bajarlo, porque si te das cuenta, cuando ocurre esto, para poder contratar un gallo, dado que hay un poco nivel de desempleo, que esto tiene que ver con los costos,
Para poder contratar un gallo tienen que pagarle muchas o pocas monedas para levantarlo de otra pega. Ah, ya. Tienen que pagarle más. Por lo tanto, tus costos de producción, Aumentarían. si aumentan tus costos, ¿qué ocurre con la oferta? Todo esto tiene que ver con el sustento microeconómico de la macro. ¿Qué pasa con la oferta? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Si la oferta disminuye, la producción aumenta o disminuye. Supongo que la demanda permanece. Disminuye. Listo. Ya tienen todo el instrumental para hacer el análisis. ¿Hay dudas? Entonces, esta es la diferencia. El PIB potencial es la producción que la sociedad, el país, la economía podría producir empleando la totalidad de recursos existentes en ese minuto. Con el cuidado que no significa esto, que el desempleo tiene que ser cero. Por el contrario, el desempleo tiene que ser distinto de cero. ¿Cuánto? Una tasa razonable, lo que se haya estimado para esa economía en términos razonables. Pero no es cero. Si fuese cero, este tipo de puntos serían imposibles. Aquellos en los cuales la producción real excede lo potencial. Pero esto ocurre en las distintas economías. Y es lo que se conoce como que la economía está sobrecalentada. Sobrecalentada. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Estos lapsos de tiempo no son sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué? Justamente por el análisis que fuimos haciendo hace un par de minutos. ¿Hay dudas? No. Ya, hasta aquí llegamos hoy día, niños. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao.